El último incendio de Whitney, la plantación Whitney, a orillas del río Mississippi en Luisiana, no era como las demás. Mientras otras mansiones sureñas mostraban vajillas de porcelana y salones brillantes, la Whitney hablaba del dolor. Era un museo de la esclavitud, un monumento al sufrimiento de los cientos de africanos que allí fueron forzados a trabajar bajo castigos, hambre y miedo. Fundada en el siglo XVIII, operó por más de 150 años como plantación azucarera. Decenas de personas fueron marcadas, encadenadas y obligadas a cortar caña desde el amanecer. Las condiciones eran inhumanas. Se calcula que más de la mitad de los niños esclavizados en la región morían antes de los 10 años. La Whitney, conocida entonces como Habitation Heidel, fue escenario de todo eso. En 2014 se abrió como museo, el primero en Estados Unidos dedicado exclusivamente a la historia de la esclavitud. Entre sus instalaciones destacaban los barracones originales, placas con nombres reales de personas esclavizadas y esculturas de niños de piedra, dispersas entre los árboles y las cabañas. Pero más allá de los datos había algo más. Un silencio espeso, un peso en el aire. Trabajadores y visitantes hablaban de sombras entre los árboles, voces susurrantes al caer la tarde, y una sensación de ser observado. Algunos creían que las almas atrapadas allí no habían sido liberadas, que seguían caminando por los pasillos de tierra. Las estatuas, decían, parecían cambiar de expresión cuando nadie miraba. Las cámaras fallaban. Las grabaciones se llenaban de ruido blanco. El 15 de mayo de 2025, a las 3:40 de la madrugada, un incendio devoró buena parte del complejo. Las llamas comenzaron en el área de los barracones, sin causa aparente. No hubo tormenta, ni fallas eléctricas, ni rastro de intervención humana, solo fuego. Un fuego que parecía crecer desde el interior, como si algo invisible lo alimentara. Los bomberos llegaron rápido, pero no lograron salvar gran cosa. El ala más antigua quedó reducida a cenizas. Nadie resultó herido. El museo llevaba días cerrado por mantenimiento. Sin embargo, esa misma noche, vecinos aseguraron haber visto figuras brillantes alejándose entre el humo. Un hombre dijo haber escuchado risas de niños. Una anciana afirmó que sintió paz por primera vez desde que tenía memoria. Los historiadores lo llamaron una tragedia, pero algunos creen que fue otra cosa. Una liberación. Que el fuego no destruyó, sino que abrió una puerta, y que por fin, después de siglos, las almas que dormían bajo la tierra pudieron marcharse, porque a veces, para romper cadenas invisibles hace falta arder. Las cabezas de Whitney, a orillas del Mississippi, entre campos de caña y árboles cubiertos de musgo español, se alza la plantación Whitney. Pero mucho antes de ser un museo de la esclavitud, esas tierras fueron escenario de una de las rebeliones más grandes y silenciadas en la historia de Estados Unidos. En enero de 1811, más de 200 esclavos se alzaron en armas, cansados del látigo, del hambre y del silencio impuesto. El eco de esa rebelión aún camina entre los árboles. En aquel tiempo, la plantación era conocida como Habitation Heidel. Propiedad de colonos franceses, producía azúcar mediante el trabajo forzado de decenas de hombres, mujeres y niños africanos o afrodescendientes. El castigo era ley, el encierro y la mutilación comunes. Aún así, bajo esas condiciones, germinó la esperanza. Inspirados por la revolución haitiana y guiados por Charles Deslondes, un esclavo mulato que había logrado cierto rango, organizaron una revuelta. Armados con machetes, palos y algunas armas robadas, comenzaron su marcha hacia Nueva Orleans. Liberaban a otros esclavos a su paso, quemaban cultivos y plantaciones. Querían derrocar el sistema desde dentro. Algunos venían precisamente de las tierras de Heidel, donde la opresión era extrema. Pero la respuesta fue fulminante. Tropas coloniales, milicias blancas y cazadores de esclavos los enfrentaron. Muchos fueron ejecutados en el momento. Otros, juzgados sin defensa. Más de 60 fueron decapitados. Sus cabezas fueron expuestas en postes a lo largo del camino fluvial, frente a las tierras de Heidel. Una línea macabra que duró semanas, bajo el sol del sur, atrayendo moscas y silencio. Los cuerpos fueron enterrados sin ritual, sin canto, sin descanso. La comunidad esclava, sin embargo, sabía que la muerte sin ceremonia era castigo eterno. En sus creencias,
Los muertos sin honra no cruzaban al otro mundo. Se quedaban atrapados, caminando entre vivos, buscando lo que se les negó: justicia, memoria, redención. Y desde entonces, esa tierra no volvió a estar en paz. Con los años, las casas de los capataces se vinieron abajo, pero los campos siguieron dando caña. La plantación cambió de manos, hasta convertirse en museo. Y entonces comenzaron los reportes. Visitantes que escuchaban oraciones en lenguas que no conocían. Fotografías donde aparecían figuras sin cabeza entre la caña. Estatuas de niños que, según algunos, cambiaban de lugar por las noches. En las grabaciones nocturnas, se veían luces que no pertenecían a linternas. Y siempre, una presencia densa en el aire, como si alguien, o muchos, observaran. Una santera que visitó el lugar en 2019 dijo haber sentido caminantes sin rostro. Habló de loas enfurecidos, de tambores que no se oyen pero se sienten, y advirtió: si alguna vez el fuego tocaba ese lugar, no sería accidente, sería ritual, sería juicio. Porque en Whitney, las cabezas que un día adornaron los caminos aún exigen que se les mire, que se les nombre, que no se las olvide. La última lengua de Goody Glover, Boston, 1688. Antes de que Salem ardiera en histeria, Boston ya temía a las brujas. Y nadie lo sabía mejor que Goody Glover. Era una mujer irlandesa, católica y pobre, que vivía en los márgenes de una sociedad puritana que la veía con sospecha desde el primer día. Su acento extranjero, su devoción a los santos y su carácter hosco la convirtieron en blanco fácil. Pero no fue hasta que los hijos de John Goodwin enfermaron que el miedo tomó forma. Los niños comenzaron con ataques extraños, convulsiones, gritos sin sentido, ojos en blanco. Decían ver sombras que les hablaban desde las paredes. Uno de ellos afirmó que una mujer vieja se sentaba cada noche al borde de su cama, aunque nadie más podía verla. Los médicos de la época no encontraron causa. Fue entonces cuando llamaron al joven ministro Cotton Mather. Mather, obsesionado con la brujería, interrogó a los niños y concluyó que eran víctimas de maleficio. Pronto, los dedos apuntaron a Glover. Una de las niñas aseguró que había discutido con ella días antes de enfermar. Glover fue arrestada. Se negó a hablar en inglés, insistiendo en expresarse en gaélico. Los jueces tomaron eso como evidencia de que usaba la lengua del demonio. Durante el juicio, se dijo que Glover mantenía ídolos católicos en su casa, lo cual fue interpretado como pactos con espíritus. A pesar de la falta de pruebas físicas, fue condenada. En la horca se negó a confesar. Dijo que no moriría sola y que su lengua viviría más allá de su cuerpo. Esa noche, los niños Goodwin empeoraron. Uno de ellos murió al amanecer. Los otros continuaron escuchando la voz de la mujer. Aunque Glover ya estaba enterrada, Mather escribió sobre el caso en su obra Memorable Providences, usándolo como advertencia. Con los años, se reportaron otros sucesos en la zona. Animales que huían de una casa vacía, vecinos que oían rezos en un idioma extraño, libros que ardían sin llama. En 1832, durante unas renovaciones, se encontró una caja de madera sellada bajo los cimientos de una antigua casa cercana. Dentro había un rosario ennegrecido, una lengua seca envuelta en paño y una nota ilegible escrita en caracteres desconocidos. Hoy, los historiadores recuerdan el caso de Glover como antesala de Salem, pero en ciertas partes de Boston aún se escucha una advertencia entre susurros: no hables mal de la vieja Goody, porque su lengua no ha dejado de hablar. El Pacto de Nieve. En el invierno de 1846, un grupo de pioneros conocidos como la Expedición Donner quedó atrapado en la Sierra Nevada, a pocos días de su destino en California. Partieron con la esperanza de una vida mejor, pero tomaron un atajo maldito. Cuando la nieve cayó antes de lo previsto, quedaron atrapados entre montañas heladas, sin alimentos y con casi 5 metros de nieve bloqueando su paso. La historia oficial habla de hambruna, desesperación y hasta canibalismo. Lo que pocos mencionan es que, entre las familias atrapadas, algunos aseguraban que no estaban solos en el bosque. Varios niños hablaban de el hombre de las ramas, una figura alta y flaca que aparecía entre los árboles al caer la noche. Decían que no dejaba huellas, pero sí se oía el crujido de la nieve tras su paso. Los primeros en morir fueron enterrados, pero cuando los cuerpos comenzaron a desenterrarse, no todos lo hicieron por hambre. Una anciana, que se hacía llamar tía Lucrecia, decía que había que alimentar a la montaña, que si no lo hacían, él vendría por los vivos. No la escucharon. La tacharon de loca.
Sin embargo, una noche de luna nueva, desaparecieron 2 adolescentes sin rastro. Al amanecer solo quedaron sus huellas y ramas rotas en forma de espiral. Una tormenta feroz llegó después. Durante semanas el viento soplaba como si gritaran nombres. La madera de las cabañas crujía como si respiraran. Un joven delirando de fiebre escribió en su diario: «Anoche lo vi. Tiene ojos blancos y no parpadea. Quiere que alguien lo nombre». Nadie volvió a ver al joven. Su diario fue hallado fuera de la cabaña, abierto sobre un círculo de piedras. Cuando meses después llegó el equipo de rescate, encontraron cuerpos mutilados, miradas vacías y un extraño símbolo tallado en árboles cercanos, un espiral roto rodeado de dedos humanos. Algunos sobrevivientes se negaron a hablar, otros murieron meses después en circunstancias extrañas. La familia Reed, que logró salvarse, abandonó todo y nunca más volvió a cruzar una montaña. Años más tarde, los habitantes de Truckee hablaron de excursionistas perdidos cerca del viejo sitio. Uno de ellos fue hallado con la lengua arrancada y las uñas negras, como si hubiera acabado con desesperación. Su cámara contenía una sola foto, un paisaje nevado, y al fondo, una figura oscura entre los árboles imposible de enfocar. Hoy, algunos exploradores aún visitan la zona. Dicen que, si caminas al anochecer, puedes oír pasos que no son tuyos, y que si ves ramas en espiral colgando de un pino, es mejor no nombrarlo, porque en Donner la montaña no perdona, y hay deudas que la nieve no cubre. La bruja de Red River. En los campos solitarios de Red River, Tennessee, se gestó una de las leyendas más oscuras de la América profunda. Era 1817, cuando la familia Bell comenzó a experimentar fenómenos que cambiarían su historia y la del país. John Bell, un agricultor respetado, vivía con su esposa Lucy y sus hijos en una tranquila granja, pero la paz se rompió con el primer crujido. Pasos pesados en el porche, cuando nadie estaba afuera. Lo que empezó con ruidos creció en intensidad. Golpes en las paredes, cadenas arrastrándose, susurros en las esquinas. La hija menor, Betsy, fue la más afectada. Decía que una voz la llamaba por las noches. Luego comenzaron los ataques físicos. Bofetadas invisibles, mechones de cabello arrancados. Betsy lloraba sin poder explicar lo que vivía. Al principio, los Bell pensaron que era una enfermedad de nervios, pero entonces otros comenzaron a escuchar y ver lo mismo. Vecinos y visitantes también fueron testigos. La voz, cada vez más clara, se identificó como Kate. Decía tener una deuda con John Bell. Nadie entendía por qué. Predijo la muerte de animales, enfermedades y hasta tormentas. Cada profecía se cumplía con precisión escalofriante. Con los meses, la entidad parecía volverse más fuerte. Recitaba sermones de memoria, imitaba voces humanas con exactitud, y sabía secretos que nadie debía conocer. A veces cantaba, a veces maldecía, y a veces simplemente reía con una voz que helaba la sangre. El caso llegó a oídos del futuro presidente Andrew Jackson, quien visitó la granja. Una noche bastó para que su caravana saliera al amanecer, negándose a hablar del tema jamás. «Prefiero enfrentar al ejército británico que pasar otra noche en esa casa», dijo. En 1820 John Bell enfermó de repente. Se quejaba de parálisis, alucinaciones y un ardor en el pecho. Una mañana lo encontraron sin vida. Junto a su cama había un frasco con líquido oscuro que nadie reconocía. La voz de Kate gritó esa noche: «Al fin lo logré». Durante el entierro se rió entre los árboles, y varios asistentes huyeron del cementerio. Después de la muerte de John, la actividad disminuyó. Kate prometió volver en 7 años. Algunos dicen que lo hizo. Otros aseguran que nunca se fue. Hoy, en Adams, Tennessee, aún se puede visitar la gruta donde se cree que habitaba el espíritu. Los guías cuentan que los dispositivos electrónicos fallan, que se oyen voces en grabaciones vacías y que a veces el eco responde a preguntas que nadie hizo. En las noches tranquilas, la gente del pueblo aún evita pasar, cerca del viejo camino de los Bell. Porque aunque los árboles son nuevos y las casas han cambiado, la risa de Kate nunca ha dejado de resonar. Lo que dejaron en Mountain Meadows. En septiembre de 1857, una caravana de pioneros procedente de Arkansas atravesaba el sur de Utah rumbo a California. Más de 120 hombres, mujeres y niños conformaban la expedición Baker Fancher. Viajaban con ganado, provisiones y la esperanza de una nueva vida. Lo que encontraron fue el silencio de la muerte. Bajo el sol abrasador de Mountain Meadows, durante años, se discutió quién fue responsable. Lo que se sabe es que los colonos fueron rodeados por un grupo de milicianos, mormones y miembros de la tribu Paiute,
Aunque algunos testigos afirmaron que los atacantes iban disfrazados, tras varios días de sitio, se pactó una rendición. Los pioneros entregaron sus armas y fueron escoltados, hasta que, en una traición atroz, fueron ejecutados en campo abierto. Solo 17 niños menores de 7 años fueron perdonados. Los cuerpos quedaron esparcidos sin entierro adecuado, bajo un cielo que se volvió espeso como plomo. Los sobrevivientes hablaban de gritos que venían del viento durante la noche. Decían que los caballos no querían avanzar por esa zona. Un misionero que intentó dar sepultura a los restos escribió que el suelo se negaba a tragar tanta sangre. Con los años, el terreno fue evitado por los locales. Algunos afirmaban ver figuras humanas paradas en los bordes del campo, inmóviles como esperando algo. En noches sin luna, se oían rezos infantiles y campanillas, aunque nadie las llevaba. El ganado que pastaba cerca enfermaba o desaparecía. Un colono aseguró haber visto una fila de niños marchando entre los árboles, tomados de la mano, con la ropa cubierta de tierra. Durante la guerra civil, un batallón acampó cerca del sitio. Soldados reportaron pesadillas idénticas. Una mujer vestida de blanco les hablaba en voz baja desde los arbustos, repitiendo nombres que no conocían. Uno de ellos, perturbado, se disparó a sí mismo tras afirmar que los niños no dormían. En 1929, una excavación arqueológica encontró restos humanos, joyas, botones y fragmentos de Biblias calcinadas. Durante las labores, los trabajadores escuchaban susurros sin fuente, y varias cámaras dejaron de funcionar al mismo tiempo. Una médium local dijo que el lugar tenía voces atrapadas entre la piedra y la sangre. Hoy una modesta placa marca el sitio. Los visitantes dejan flores, juguetes o cartas. Algunos afirman ver sombras agachadas entre los arbustos. Otros aseguran que, si se guarda silencio por completo, se puede oír la marcha lenta de pies pequeños arrastrando polvo. Mountain Meadows sigue en pie. Pero lo que allí ocurrió nunca se fue. El lugar donde el cielo se abre. El rancho Skinwalker, ubicado en el desierto de Uinta, al noreste de Utah, parece a simple vista un terreno común. 200 hectáreas de tierra seca, pastizales y estructuras ganaderas oxidadas. Pero para quienes conocen su historia es un sitio maldito. La familia Sherman lo descubrió en 1994, cuando compraron la propiedad sin saber lo que escondía. Lo que hallaron no fue vida tranquila, sino una serie de fenómenos tan constantes como aterradores. Días después de mudarse, vieron un lobo enorme cerca del corral. No huía ante los disparos. Les miró con ojos humanos y cuando por fin retrocedió, desapareció entre la nada. No hubo rastros. Luego vinieron las mutilaciones. Vacas encontradas sin sangre, con cortes tan precisos que parecían hechos por láser. A veces los cuerpos estaban a metros del suelo, como si hubieran sido dejados caer. Las luces en el cielo eran frecuentes. Esferas azules flotaban sobre los campos emitiendo un zumbido bajo. Los Sherman las vieron atravesar los árboles, desvanecerse y volver. Uno de los perros persiguió una, y nunca volvió. Solo se halló una mancha oscura en el pasto quemado. El tiempo parecía alterarse, instrumentos se descomponían, puertas se cerraban solas, había sombras que pasaban por las ventanas, incluso cuando no había nadie afuera. En 1996, un grupo de científicos adquirió el rancho para estudiarlo. Usaron cámaras térmicas, radares, sensores. Lo inexplicable persistía. Documentaron portales que se abrían en el cielo. Figuras humanoides cruzando desde el otro lado. Uno de los investigadores fue arrastrado por una fuerza invisible durante la noche, con marcas en el pecho y la espalda. Nada de eso fue explicado. Pero los fenómenos no eran nuevos. Mucho antes de los Sherman, las tribus Navajo evitaban esas tierras. Decían que allí habitaban los Jin al-Dlushi, los Skinwalkers, brujos capaces de transformarse en animales. Se les atribuía la desaparición de ganado, enfermedades repentinas y la corrupción del alma. El rancho, decían, estaba sobre una herida de la tierra, un cruce entre este mundo y otro mucho más oscuro. Hoy la propiedad permanece bajo vigilancia. Cámaras rodean cada punto. Guardias patrullan día y noche. Nadie entra sin permiso. Sin embargo, quienes viven cerca aún ven luces flotando en el cielo. Algunos oyen cantos en lenguas que no reconocen. Y otros aseguran haber sentido la mirada de un lobo demasiado alto para ser real, demasiado callado para ser animal. El rancho sigue allí en silencio, pero la tierra, dicen los antiguos, no olvida. Y hay lugares donde lo que habita no viene del cielo,
sino de algo mucho más profundo. La cruz bajo el suelo. En el invierno de 1793, el reverendo Elias Bourne fue llamado a la aldea de Dunwich Hollow, Massachusetts, para atender un caso de enfermedad espiritual que desafiaba todo entendimiento. Se trataba de Hannah Clark, una joven de 16 años cuya familia juraba que ya no era ella misma. Tiene otra voz, otros ojos. No duerme y dice cosas que nadie le enseñó, explicó su padre con los labios partidos por el frío. La familia Clark vivía en una casa construida con tablones viejos, traídos de una iglesia quemada por rayos décadas antes. Desde la llegada de esos materiales, aseguraban los vecinos, los perros aullaban sin razón, las lámparas se apagaban sin viento, y una figura vestida de negro era vista en el campo durante las madrugadas. Cuando Hannah comenzó a hablar lenguas muertas y a vomitar tierra húmeda, muchos aseguraron que no era enfermedad, sino posesión. El reverendo Bourne pasó 3 noches en la casa. Durante el primer amanecer encontró marcas de garras bajo la cama de la joven. En la segunda noche, escuchó cantos en latín provenientes del desván, aunque no había nadie allí. Al tercer día, decidió cavar bajo las tablas del salón principal. Allí, bajo la chimenea, halló una cruz de hierro enterrada al revés, envuelta en restos de tela e inscripciones incomprensibles. No dijo palabra, solo ordenó sellar el suelo con sal y colocó un círculo de clavos alrededor de la habitación. Pero Hannah empeoró. Su piel se cubrió de manchas negras. Su voz cambió completamente. Gritaba nombres que no pertenecían a su tiempo. Una anciana del pueblo, conocida por sus conocimientos de hierbas y encantamientos, fue consultada en secreto. Dijo que lo que habitaba el cuerpo de Hannah no era un demonio común, sino un espíritu de sangre, algo que había muerto en sacrificio, y reclamaba un nuevo cuerpo. Durante el ritual final, el reverendo, la anciana y los padres de Hannah se encerraron en la sala. Las ventanas se helaron por dentro. Los relojes se detuvieron. La muchacha flotó 3 palmos sobre el suelo y habló con una voz que no era humana. Mencionó un nombre antiguo, Malphas. El fuego de la chimenea se apagó de golpe. Cuando el sol salió, Hannah estaba inconsciente. Tenía una cruz de ceniza marcada en el pecho. Nunca volvió a hablar del episodio. Murió a los 28 años, sin hijos, sin recuerdos. Nadie volvió a usar esa casa. Fue demolida en 1831. Hoy, en el archivo parroquial de Dunwich Hollow, se conserva un diario con el testimonio del reverendo Bourne. La última entrada solo dice: no era posesión, era pacto, y no era de ella. El cuello de caoba. En las afueras de Charleston, Carolina del Sur, existió una plantación algodonera llamada Willow's Bend. Era una extensión de tierra extensa y fértil, trabajada por más de 100 esclavos. El capataz, un hombre llamado Judd Crowell, era conocido por su crueldad y su costumbre de marcar con hierro a los esclavos que intentaban escapar. Entre los más antiguos estaba Mama Rue, una mujer de rostro severo y ojos cansados, traída desde Dahomey hacía más de 30 años. Mama Rue no hablaba con los blancos, no rezaba a sus dioses. Decían que tenía su propio idioma y que por las noches cantaba frente a un altar de huesos pequeños y ramas secas. En su cuello siempre llevaba una tira de caoba pulida, colgando de un hilo trenzado con cabello humano. Algunos esclavos creían que ahí guardaba su alma. Otros decían que esa madera pertenecía a un árbol que sangraba. En junio de 1765 el hijo del amo enfermó. Su cuerpo se torció de formas imposibles. Gritaba palabras en una lengua que nadie entendía. Los médicos aseguraban que era fiebre cerebral. Pero cuando el niño comenzó a pedir el cuello de la bruja, la familia entró en pánico. El amo ordenó que arrestaran a Mama Rue y que le cortaran el cordón de madera. Ella no gritó, no suplicó. Solo dijo: ya despertaron algo que no entienden. Esa misma noche comenzó la tormenta. Cayeron rayos sobre los establos. Los perros se devoraron entre sí. El niño murió con los ojos abiertos y la boca llena de ceniza. Al amanecer, el capataz Crowell fue hallado colgado de un árbol seco, con el rostro cubierto por tierra roja. En su pecho, tallado con precisión, aparecieron símbolos desconocidos, similares a los del altar de Mama Rue. Los esclavos contaron que habían oído un canto grave, repetido por varias voces que no venía de ningún lado, que los espejos se quebraban solos, que los bueyes no querían avanzar. Cuando buscaron a Mama Rue, su celda estaba vacía, sin puertas rotas, sin rastro, solo quedó el pedazo de caoba, partido en 2 aún tibio. Con el tiempo la plantación cerró. Nadie quiso vivir en Willow's Bend. El terreno fue abandonado. Décadas después, exploradores encontraron círculos de huesos enterrados en patrones perfectos.
Algunos historiadores creen que Mama Ru practicaba vodún antiguo y que el hijo del amo fue víctima de una maldición llamada ajuba, usada para proteger el alma de una comunidad a través del sacrificio de un opresor. En las noches de verano, quienes se acercan a las ruinas juran oír tambores lejanos y ver una figura de mujer sentada bajo un árbol, tallando algo con las manos. Cuando se acercan, ya no está. La que susurra a las raíces. En 1672, en un pequeño poblado de Nueva Inglaterra llamado Hollows Reach, vivía una mujer sola al borde del bosque. Se llamaba Elinor Wade, y los locales la llamaban la susurradora, pues se decía que hablaba con los árboles. Nadie recordaba cuándo había llegado, pero su cabaña estaba allí desde antes de que se fundara la iglesia. Algunos aseguraban que curaba fiebres imposibles. Otros afirmaban haber visto cuervos posarse sobre su techo en pleno invierno, sin moverse por horas. La comunidad, profundamente puritana, toleraba su presencia por necesidad. Cada vez que una cosecha fallaba, un parto se complicaba o un niño enfermaba sin causa, acudían a Elinor, y ella siempre sabía qué infusión preparar o qué raíz masticar. Nunca pedía pago. Solo decía: «Vuelve y no repitas lo que hiciste». Nadie se atrevía a preguntarle cómo lo sabía. Todo cambió cuando el hijo del pastor enfermó gravemente. Se le retorcían los músculos, sangraba por la nariz y murmuraba cosas que no había aprendido. El médico local lo dio por perdido. El pastor, desesperado, fue a ver a Elinor. Ella accedió, pero advirtió que lo que habitaba al muchacho no era humano. Esa noche entró sola a la casa del pastor. Al amanecer el niño dormía tranquilo, pero en su mano derecha tenía una marca. Una figura de ramas entrelazadas como si hubieran crecido bajo la piel. El pastor la acusó de hechicería. «Mi hijo fue salvado por el diablo», gritó desde el púlpito. La histeria creció. Los vecinos afirmaron que sus vacas no daban leche desde que la visitaron, que habían soñado con lobos hablando en la voz de Elinor. La corte del pueblo ordenó su arresto. Cuando fueron a buscarla, encontraron su cabaña vacía, sin fuego, sin utensilios, sin huellas. En el centro, en lugar de muebles, crecía un círculo de raíces vivas que no pertenecían a ningún árbol de la región. Las cortaron pero sangraron. Pocos meses después, las cosechas comenzaron a morir. El agua del pozo común sabía a hierro. Los niños decían que en el bosque alguien los llamaba por su nombre. El pastor perdió la razón y fue hallado desnudo, cubierto de lodo, repitiendo: «Ella me mostró lo que hay debajo». Un año después se fundó un nuevo pueblo cerca. Hollows Reach fue abandonado. El lugar donde estuvo la cabaña aún existe. Los árboles crecen torcidos allí, como si huyeran de algo. Y en las noches de otoño se escucha un susurro suave, como si alguien hablara al suelo, esperando que las raíces respondan. Las cenizas de Gallowwick. En 1691, en el condado de Isle of Wight, Virginia, un pequeño asentamiento llamado Gallowwick comenzó a vivir días extraños. Primero, las cosechas se secaron sin razón, aunque la lluvia caía con regularidad. Luego nacieron terneros sin ojos y gallinas con patas fusionadas. Los pobladores, todos profundamente religiosos, interpretaron estas señales como advertencias divinas. Al centro del poblado vivía una mujer llamada Judith Rusk. Era viuda, sin hijos, y conocida por sus conocimientos en tinturas y remedios a base de plantas. Muchos la buscaban en secreto, aunque en público evitaban mirarla. No asistía a la iglesia, y decían que enterraba objetos en su jardín cuando la luna estaba llena. Todo estalló cuando la hija del juez local, Mary Elwell, cayó enferma. Su piel se llenó de ampollas oscuras. Hablaba dormida y al despertar no recordaba nada. Un pastor itinerante fue llamado para ver a la niña, y al escucharla murmurar nombres extraños, declaró sin dudar: «Aquí hay obra de brujería». Judith fue acusada. En su defensa mostró plantas, raíces y libros de medicina, pero eso solo agravó su caso. En su jardín hallaron figurillas de barro, clavos oxidados y un cuenco con plumas quemadas. El juez, cegado por el dolor, ordenó que fuera encerrada hasta el juicio. Esa noche comenzó una tormenta violenta. Los animales huyeron del establo y los espejos de todas las casas se quebraron al mismo tiempo. Los pobladores aseguraron haber visto figuras danzando alrededor de la celda, envueltas en humo. Al amanecer, Judith había desaparecido. Solo quedaban sus ropas dobladas con cuidado y un montículo de ceniza tibia. El juez murió 3 días después, con la boca llena de tierra. La niña Mary se recuperó, pero nunca volvió a hablar. Se comunicaba solo dibujando símbolos en la arena, idénticos a los hallados en el jardín de Judith. Gallowwick se disolvió en los siguientes 5 años. Las casas fueron tragadas por la maleza. Hoy, solo queda la base de piedra de lo que fue la iglesia. Algunos arqueólogos han explorado la zona,
pero afirman que sus brújulas fallan allí, y que en ciertas noches el aire se espesa como si el tiempo se doblara. En la Biblioteca Estatal de Virginia existe un documento inacabado, el acta del juicio a Judith Rusk. La última línea escrita dice: si el alma de una inocente arde por venganza, su sombra no se disuelve. Se propaga. El Pacto del Maíz Negro, en 1627, 5 años después de la primera cosecha de los colonos en Plymouth, se fundó un pequeño asentamiento al norte, al que llamaron Crow Hollow. Lo formaron 7 familias puritanas, cansadas del liderazgo religioso estricto en la colonia original. Buscaban tierra fértil y un lugar donde vivir, más cerca de Dios. En apariencia, lo encontraron. El maíz crecía alto y sin plaga alguna. El río fluía limpio y constante. Incluso los inviernos parecían más suaves que en Plymouth. Los colonos decían que era una tierra bendita, aunque los pueblos indígenas cercanos la evitaban por completo. Los Wampanoag la llamaban Wetumpukwe, que significa bajo de sombras. Durante los primeros años todo fue prosperidad, pero en el otoño de 1630 algo cambió. Al cosechar el maíz, notaron que algunas mazorcas estaban negras por dentro, aunque por fuera lucían sanas. La tierra comenzó a soltar un olor agrio. Las aves no regresaron esa temporada. Uno de los hijos de los colonos, un niño de 7 años, fue hallado en el campo con los ojos blancos y la boca llena de tierra. Cuando despertó, habló en una lengua desconocida y dibujó con sangre un símbolo en la puerta de la iglesia. Los ancianos del pueblo votaron por orar y quemar todo el maíz negro, pero por las noches, alguien desenterraba las cenizas y las esparcía en los campos. Una anciana curandera, Martha Kent, advirtió que estaban pagando por algo que no entendían. El maíz no creció por bendición, dijo, creció por deuda. Al revisar el diario de uno de los fundadores, descubrieron una página arrancada. Días después, otro colono, Joseph Harper, confesó haber seguido una voz femenina entre los árboles. Durante su primer año, dijo que le prometió abundancia si la raíz de la tierra era alimentada. Creyó que hablaba con Dios, pero la voz le exigió un sacrificio, sangre en cada siembra. Los demás lo tacharon de loco. Lo encerraron en la iglesia y quemaron los campos, pero esa noche la tierra se agrietó. Del suelo brotaron raíces negras como carbón. Varios pobladores fueron arrastrados hacia los sembradíos por una fuerza invisible. Los pocos sobrevivientes huyeron hacia Plymouth. Hablando de sombras que respiraban bajo la tierra, Crow Hollow desapareció. Hoy la zona es un bosque denso, y los árboles allí crecen más altos que en cualquier otro sitio del estado. Algunos excursionistas dicen haber encontrado restos de una capilla con símbolos, tallados que no aparecen en ningún libro. Y en otoño, cuando el viento sopla justo, se oye una voz entre los árboles diciendo: «Yo di el maíz, ahora quiero las almas». El jinete del humo. Antes de que Sleepy Hollow se volviera un nombre popular por los cuentos de Washington Irving, ya era un lugar del que se hablaba con susurros. A finales del siglo XVII, la zona era una aldea aislada al norte del río Hudson, habitada por colonos holandeses, algunos ingleses y esclavos africanos. La tierra era fértil, pero algo en el aire la hacía distinta. Decían que en Sleepy Hollow los pensamientos pesaban más, que los sueños duraban más de lo normal y que el tiempo se estancaba como el agua podrida. En 1683, un joven soldado desertor llamado Wilhelm van Brunt llegó al valle. Se hizo pasar por herrero, buscando huir de los horrores que había visto en la guerra anglo-holandesa, pero con él, según los ancianos del lugar, también llegaron las voces. Wilhelm nunca hablaba de su pasado, pero por las noches se encerraba en su forja y golpeaba el yunque hasta entrada la madrugada. A veces se escuchaban relinchos en medio del humo, pero no había caballos en el lugar. Una noche de otoño desapareció sin dejar rastro. Solo quedó su yunque partido en dos, como si hubiera sido golpeado desde dentro. Desde entonces, los aldeanos comenzaron a hablar de un jinete sin cabeza, envuelto en humo y ceniza, que cabalgaba por los caminos al caer el sol. El primero en verlo fue un niño, que aseguró que el jinete no tenía cabeza, pero sí boca, una que flotaba en el aire y reía como hierro fundido. Los pastores del valle comenzaron a encontrar animales decapitados. Una anciana curandera llamada Hester explicó que Wilhelm había sido ejecutado en su país y que su espíritu había regresado buscando la cabeza que le arrebataron sin juicio. Decía que el humo no venía de su forja, sino del último fuego que vio antes de morir.
En 1690, la hija del magistrado local fue hallada muerta a orillas del río. Le faltaba la cabeza, pero entre sus manos apretaba un trozo de metal fundido con símbolos que nadie pudo traducir. Esa misma noche, la iglesia del pueblo se incendió por dentro sin que el fuego tocara las paredes. En el altar quedó escrito con ceniza: "No busco venganza, busco mi lugar". Después de eso, muchas familias abandonaron el valle. Quienes se quedaron aprendieron a no hablar del jinete. En los mapas posteriores, el lugar siguió apareciendo como Sleepy Hollow, pero su historia real fue enterrada con los huesos y el miedo. Aún hoy, en las noches de niebla, los residentes de la región aseguran ver una figura montada, quieta entre los árboles, observando. No persigue, no ataca, solo espera, tal vez la cabeza que le devuelva su nombre, o quizás el alma que lo sustituya en el humo. Los que susurran Croatoan. En 1587, 115 colonos ingleses llegaron a la isla de Roanoke, frente a la costa de lo que hoy es Carolina del Norte. Venían en busca de una nueva vida, dirigidos por John White, quien más tarde regresaría a Inglaterra por suministros. Dejó atrás a su hija, su yerno y su nieta recién nacida, Virginia Dare, la primera inglesa nacida en América. Lo que ocurrió en los 3 años siguientes se convirtió en uno de los misterios más antiguos de Estados Unidos. Cuando White volvió en 1590, no encontró rastros de sus compatriotas. Las casas estaban desmontadas. No había signos de lucha ni cuerpos. Solo una palabra tallada en el tronco de un árbol: Croatoan. Pero hay una versión no escrita en los libros. Los pueblos nativos cercanos hablaban de espíritus que habitan entre los árboles y que no perdonan cuando se rompe el equilibrio de la tierra. Uno de ellos, el más temido, era Uyatse, un espíritu sin rostro que castiga a quienes intentan poseer lo que no entienden. Los ancianos decían que si escuchabas su nombre en sueños no despertarías igual. Según relatos recopilados siglos después por antropólogos, algunos miembros de la colonia de Roanoke comenzaron a adentrarse en los pantanos para buscar oro, animales o atajos hacia otras tierras. Uno de ellos, se dice, encontró una máscara tallada en piedra, oculta entre raíces. La llevó de regreso como trofeo y la colocó en la plaza del asentamiento. Esa misma noche, el cielo se volvió color ceniza y el viento cambió de dirección. Los niños comenzaron a hablar en lenguas que no conocían. El fuego no encendía, pero las sombras crecían. Las huellas en la tierra aparecían hacia adentro, como si alguien o algo caminara, desde los árboles hasta las casas, sin haber salido jamás. Una joven llamada Eleanor escribió en su diario que alguien visitaba el campamento por las noches, un hombre sin rostro que les ofrecía quedarse, a cambio de olvidar quiénes eran. En la última entrada que se halló escribió: "Ahora sabemos lo que significa Croatoan. No es un lugar, es una promesa. Se cree que los colonos no fueron asesinados ni huyeron, fueron absorbidos por algo más antiguo que las lenguas europeas. Algunos investigadores modernos aseguran que en los rituales de ciertos pueblos todavía se habla de los caminantes sin sombra, los que olvidaron sus nombres. Aún hoy, en las noches más silenciosas, algunos pescadores aseguran ver figuras entre los árboles de la isla. No hablan, no caminan, solo observan, como si estuvieran esperando que alguien los llame por su verdadero nombre". Las 13 campanas de Salem. En 1692, Salem se dividía en 2, el pueblo y la villa. En ambos reinaba el miedo, no por guerras ni pestes, sino por lo invisible. Comenzó con niñas que gritaban en medio de la noche, asegurando que eran pinchadas por agujas invisibles. Pronto, los ministros y jueces aceptaron que estaban ante una obra del diablo. Lo que siguió fue una cacería de brujas, que dejó más de 20 muertos y a una comunidad marcada para siempre. Pero hubo un detalle que nunca entró en los registros oficiales. Durante las primeras semanas del juicio, cuando aún se debatía si las acusaciones eran reales o producto de histeria, sonaron campanas. 13 campanadas, siempre a la medianoche, surgían desde la vieja iglesia de piedra. Lo extraño era que la campana había sido retirada meses antes para su reparación. Nadie podía explicar de dónde venían los sonidos. Al principio creyeron que era un mensaje de Dios. Luego, empezaron a morir testigos. Sarah Good, una de las primeras acusadas, dijo que las campanadas no eran del cielo. «Esas campanas no llaman a rezar», dijo antes de ser ahorcada. «Llaman a abrir la tierra». A partir de su muerte, cada vez que se ejecutaba a alguien,
Las campanas sonaban con más fuerza, y las sombras de los ahorcados parecían moverse antes de que sus cuerpos cayeran. Una mujer, Rebecca Nurse, que había sido respetada durante años, fue llevada al juicio por el simple testimonio de una niña. Durante su interrogatorio, la tierra bajo sus pies se agrietó. Un testigo afirmó haber visto vapor salir de la madera, como si algo debajo respirara. Nadie lo creyó, oficialmente. La noche que ejecutaron a Giles Corey, el hombre que fue aplastado con piedras, por negarse a declarar, las 13 campanadas retumbaron de tal forma que los vidrios de la iglesia estallaron. Un juez presente dijo haber visto un rostro en el polvo que subía de las piedras. Un rostro sin ojos, pero con una boca que repetía una palabra que no entendía. Después de los juicios, las campanas dejaron de sonar. Se enterraron los nombres, se pidieron disculpas, y Salem intentó olvidar, pero algo quedó. En la actualidad, visitantes que recorren Gallows Hill aseguran oír campanas, lejanas al filo de la medianoche. Algunos incluso dicen que ven a una niña en camisón, parada entre los árboles, moviendo los labios al ritmo de cada campanada. Los historiadores explican estos fenómenos como producto de la sugestión, pero entre los documentos antiguos hay un texto anónimo, firmado solo como el 13º testigo, que dice: «Las campanas no terminaron en 1693, solo dejaron de sonar para ustedes». Gracias por ver hasta el final, y no olvides suscribirte a Crónicas Oscuras, donde el miedo empieza con un susurro y termina con un grito.